Grandes genios e inventos de la humanidad. Samuel Morse y el telégrafo. Electricidad, señales eléctricas, impulsos capaces de transportar el pensamiento humano a la velocidad de la luz. Uno de los mayores inventos del siglo XIX originó el mundo de la mensajería rápida, el telégrafo eléctrico. Samuel Morse, de Charleston, en el estado americano de Massachusetts, participó como nadie en la creación del telégrafo y su propagación por todo el mundo. Samuel Morse era pintor de profesión. Era famoso especialmente por sus retratos y representaciones históricas. Buscó repetidas veces inspiración artística en Europa. En uno de sus viajes en barco en 1832, supo de la telegrafía, un nuevo invento que podría hacer realidad su fantasía. Morse invirtió 10 años de trabajo en la creación de la primera línea telegráfica comercial del mundo. También fue él quien creó el primer código internacional de mensajes del mundo, el alfabeto Morse. Pero Morse solo perfeccionó en su época la técnica de transmisión. La idea era mucho más antigua. Los héroes de la guerra de Troya se intercambiaban información mediante señales de humo, una forma primitiva de transmisión de mensajes. Pasaron más de 2000 años hasta que se instaló una línea fija de telegrafía óptica. Se terminó en 1792, desde París hasta Lille. El francés Claude Chappe elaboró su sistema óptico combinando 3 elementos de transmisión muy simples: un mástil giratorio y 2 travesaños en sus extremos con diversas posiciones. Con ellos, Chappe podía transmitir un alfabeto entero. La línea París-Lille constaba de 22 postes, y una señal tardaba 2 minutos en recorrer la distancia de 270 kilómetros. El telégrafo de Chappe no tardó en demandarse en Prusia como sistema de mensajería rápida. Allí, las estaciones tenían 6 travesaños en lugar de los 3 originarios. La perfección prusiana. En 1830, su línea telegráfica iba desde Berlín hasta Koblenz. Algún tiempo antes, el consejero secreto Samuel Thomas von Sommering descubrió el impacto de la corriente eléctrica en su telégrafo, y más exactamente, el efecto químico. El emisor de Sommering tenía un contacto para cada letra, unidos al receptor mediante la conexión de los respectivos electrodos a una cubeta de líquido. Con el envío de cada letra fluía la corriente y se formaban burbujas. Sommering se adelantó a su tiempo con la electricidad. Ni el efecto químico ni el magnético de la corriente fueron suficientes. El primer telégrafo electromagnético fue el de Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber, de Göttingen. En 1833, los dos eruditos crearon una línea telegráfica privada desde el observatorio de Göttingen hasta el laboratorio físico. Para su conversación, utilizaron un alfabeto que acordaron. Dependiendo de la intensidad de la señal enviada, la aguja magnética del receptor se movía con distinta fuerza. El destinatario debía observar detenidamente la desviación con una lente de aumento. El aparato no podía registrarla. El telégrafo que creó Carl August Steinheil en 1837 ofrecía también la posibilidad de registro. Los movimientos de la aguja magnética se anotaban en una cinta de papel.
El aparato concentraba al emisor y al receptor en uno. Werner Siemens también siguió este moderno principio de construcción para su telégrafo con puntero. En aquella época se impusieron en Europa los telégrafos de aguja magnética. Los ingleses Cook y Whetstone crearon un rápido telégrafo de 5 agujas para el ferrocarril de Inglaterra. Por su parte, Morse seguía trabajando en América en su modelo de prueba. Su telégrafo era muy curioso en comparación con los de sus competidores europeos. Morse construyó su modelo casi exclusivamente con piezas que había encontrado en su estudio. El mecanismo de un reloj en un caballete desplazaba lentamente la cinta de papel sobre los niveles de apoyo. El lápiz que anotaba los códigos de transmisión estaba sujeto boca abajo a un triángulo de madera movido por un electroimán. Morse quería hacer público ese mismo verano que ya sabía cómo transmitir su código de señalización. Escribió una frase en placas metálicas modeladas de diferentes formas, con las que las letras y las cifras se podían representar mediante impulsos. En principio, el concepto era sencillo y eficaz, y ahora Morse quería llevarlo a la práctica. Al telegrafiar según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y éste dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, el lápiz retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. En esta aula de la Universidad de Nueva York se hizo la primera demostración en 1837. Morse se concentró enseguida en su siguiente objetivo. Quería construir la primera línea telegráfica del continente americano. Pero pasaron 6 largos años hasta que convenció al Congreso de Washington de la puesta en marcha de su proyecto y obtuvo por fin el permiso. Así, en 1843 creó la primera línea telegráfica en Estados Unidos, desde la capital, Washington, hasta Baltimore, a 60 kilómetros al norte. Pronto se crearon nuevas rutas. Entretanto, Morse mejoró su invento original. Con el nuevo teclado Morse, telegrafistas instruidos podían transmitir hasta 80 señales por minuto. El nuevo alfabeto Morse era un código binario. Con caracteres en blanco y con puntos y rayas, Morse podía representar caracteres completos. Los telegrafistas debían dominar el alfabeto Morse. Pero ¿cómo sabían cuándo terminaba un carácter y empezaba el siguiente? A modo de separación, se introducían entre un carácter y otro 3 espacios en blanco. El principio básico de la telegrafía ha seguido vigente sin modificaciones. Un telégrafo es un electroimán accionado a distancia. En el lado del emisor se produce un contacto con el teclado Morse. En el lado del receptor, el electroimán acciona una palanca y mueve un lápiz sobre la cinta de papel. Los mensajes se envían como una secuencia de impulsos. Varios impulsos conforman un carácter. Este fue el primer mensaje que el propio Morse envió desde Washington hasta Baltimore. Lo que Dios ha creado. La primera línea telegráfica de Alemania unió en 1848 Hamburgo y Cuxhaven. Pronto empezaron a enviarse y recibirse telegramas en las nuevas oficinas de telégrafos de muchas ciudades.
El de telegrafista era un oficio codiciado. Para aumentar aún más el ritmo de transmisión, los caracteres dejaron de escribirse en los aparatos. Ahora los tecleaban directamente los telegrafistas. Para ello era necesaria mucha concentración. El cableado del océano. Un proyecto gigante de la segunda mitad del siglo XIX. Por primera vez en la historia, se enviaron mensajes a nivel mundial. El enorme cable submarino de las empresas de telégrafos enlazaba miles de kilómetros. De esa forma, la técnica de transmisión mejoró considerablemente en 2 puntos. Para los enlaces de larga distancia se requería un aumento del radio de alcance y de la canalización. La señal, sin reforzar, era demasiado débil. Al sumarle la distancia a recorrer y el ruido, la transmisión empeoraba. Los intensificadores resolvieron el problema. Para un mejor aprovechamiento de las caras líneas interurbanas, se usaron los denominados multiplexores, que permitían transmitir señales procedentes de más de una fuente por un solo canal. Un multiplexor dispone por turnos las señales entrantes en el canal de transmisión. Así, se obtiene una señal multiplex reforzada para su envío. Las diferentes señales no se superponen y se vuelven a separar en el lado del receptor. A principios del siglo XX surgió una nueva forma de transmisión de mensajes sin cable, la radiotelegrafía, una gran ayuda sobre todo para la navegación. Por primera vez, los capitanes de los barcos podían enviar SOS ante el peligro de naufragio, y más de una vez evitaban que los pasajeros y los miembros de la tripulación murieran ahogados. David Edwin Hughes realizó una nueva aportación con la invención de su telégrafo impresor. El aparato de Hughes ya no procesaba las señales como un código, es decir, cifradas, sino como caracteres de escritura habituales que todos entendían, todos los que sabían leer. Y lo hizo en el momento más oportuno. La era industrial demandaba la transmisión de mensajes de una manera comprensible. Una revolución también para la prensa. Antiguamente, los mensajes tardaban días en llegar. Ahora recorrían el mundo en cuestión de horas y llegaban a su receptor raudos como el viento. La telegrafía cortó las distancias. Los telegramas, mensajes enviados a través del nuevo cable, se usaron pronto con fines privados. Antiguamente parecía imposible que un mensaje llegara a otro continente tan rápido como a una ciudad vecina. Pero ¿por cuántas manos pasaba el telegrama antes de llegar a su receptor? El telégrafo impresor de Hughes fue un precursor del teleimpresor que durante décadas se usó para el intercambio de mensajes en el mundo empresarial. Pero cada vez más se está sustituyendo en las oficinas por la transmisión de datos y la moderna comunicación informática. El ordenador personal también está ganando importancia en la comunicación directa. La red telefónica y la informática permiten el acceso a las conexiones internacionales desde casi cualquier parte del mundo. Su inventor se sorprendería si viera en qué se ha convertido el telégrafo en la actualidad. Samuel Morse murió en 1872, rico, famoso y muy querido. Grandes genios e inventos de la humanidad. El
teléfono de Alexander Graham Bell. No hay nada en la Tierra que preste un servicio tan rápido como el teléfono, ni nada que se haya maldecido tanto como él. Son las palabras de un crítico a principios del siglo XX sobre los pros y los contras del teléfono. Preciado o maldito, pocos inventos han cambiado tanto la convivencia de las personas como el teléfono en su historia de apenas 150 años. Alexander Graham Bell ayudó a conseguir la creación de este invento realmente revolucionario. Natural de Escocia, con 23 años, se trasladó a Boston para ejercer de profesor de gramática para sordos. Bell estudió el origen del sonido con su colaborador, Thomas Watson. Los dos investigadores querían transmitir palabras mediante energía eléctrica. El teléfono por fin es un instrumento práctico. En 1875 terminaron el prototipo de su teléfono, que más tarde les daría a los dos la fama y a Bell una inmensa fortuna. Pero Bell nunca ocultó que la idea del invento había nacido, en realidad, de otro. Johann Philipp Reis construyó su teléfono 15 años antes que Bell, pero nadie le tomó en serio. Al profesor y físico alemán le intrigaba la idea de simular la función del oído humano con electricidad. Reis construyó una oreja artificial de madera de encina y metal. Este aparato de audición estaba conectado a una batería, y cuando Reis hablaba, se movía. Este mecanismo de contacto oscilante variaba la intensidad de la corriente. Con su aparato, Reis podía reproducir sonidos a la distancia que deseara. Era el primer teléfono eléctrico. Die Sonne ist von Kupfer. En 1861, Reis presentó un modelo mejorado a la Sociedad Alemana de Física en Frankfurt. En su demostración, tocó un violín. En este aparato, la corriente eléctrica también sufre variaciones por un mecanismo de contacto sensible al sonido. Por desgracia, a los eruditos de Frankfurt les faltó imaginación. Un aparato del que salían sonidos deformados les pareció una tontería. Por razones obvias, Reis no pudo fabricar en serie su aparato. La era del teléfono comenzó años más tarde con Alexander Bell en Boston. Bell conocía los estudios de Reis y con ellos una teoría: que la lengua humana se podía transmitir mediante la electricidad, con un mecanismo que variaba la intensidad de la corriente eléctrica según la oscilación del sonido. Pero a Bell le faltaba una mente práctica para la materialización. Ninguno de los proyectos que había emprendido con Watson había salido adelante. Ni siquiera su telégrafo armónico, un aparato con el que querían transmitir simultáneamente varias señales distintas a través de una sola corriente. I made them exactly after your sketches. See the bar and the new wire for the coil? Pero esa noche de junio, ni Bell ni Watson se imaginaban que su telégrafo armónico era prácticamente un teléfono. That's what we'll see tonight. Please go in the other room and prepare for the first transmission. El telégrafo armónico tenía un electroimán con el núcleo de hierro dulce. En cuanto la corriente lo atravesaba, producía la vibración de un resorte que se podía oír ligeramente. Bell y Watson tenían que sincronizar a la perfección el emisor y el receptor antes de cada prueba. Durante meses realizaron numerosas pruebas sin éxito. Pero ese día...
Bell creyó haber oído la vibración propia de una placa metálica. No era una ilusión sensorial. What happened? I don't know. Nothing special. I started ¿Qué había the pasado? transition and got a problem. Watson había querido aflojar un tornillo demasiado apretado y se le había resbalado. But I could not turn. So I tried a little harder and it slipped over the bar. That's what happened. That was exactly Eso the es lo sound que había I heard. oído Bell cuando tenía la oreja pegada al receptor. Really? Fue un golpe de That's suerte. precisely the noise you made with the Y él screen. sabía que, si se podían transmitir sonidos, también se transmitiría el lenguaje. Habían inventado el teléfono. El 7 de marzo de 1876, Alexander Bell solicitó la patente de su invento. Pero lo hizo solo un poco antes que su mayor rival. Eliza Gray, inventor de Chicago, llegó a la oficina de patentes solo 2 horas después que él. 2 horas que le salieron muy caras. Durante años, Gray se enfrentó a Bell hasta que obtuvo una modesta indemnización. Por su parte, Bell inició rápidamente una campaña de publicidad por todo lo alto. Su aparato parlante fue la estrella indiscutible de la Exposición Mundial de Filadelfia de 1876. Dios mío, habla. Habla. Solo un año después, el exprofesor de gramática de Boston fundó la Bell Telephone Company. Su política, no vender los teléfonos, sino alquilarlos exclusivamente a sus clientes. Un plan inteligente, como se demostraría más tarde, pues de esa forma, la Bell Company se aseguró durante mucho tiempo el monopolio del sistema de teléfonos americano. Cinco bancos de Boston pasaron a la historia del teléfono. ¿Con quién quiere hablar? Crearon entre ellos la primera red de teléfonos del mundo con su central telefónica en la empresa de seguridad Colms Burglar Alarm. Poco después, Bell publicó el primer listín telefónico. Grandes ciudades como Boston contaban con apenas 50 nombres. Pero eso cambió pronto. 3 años después de su fundación, la Bell Company ya contaba con 50.000 clientes. Grandes empresas de telegramas como la Western Union solicitaban licencias a Bell y se introducían en la industria telefónica. Pronto, el cable del teléfono conectó unas ciudades con otras. La red crecía y crecía. En 1914 se terminó la primera red telefónica que atravesaba Estados Unidos. Bell protagonizó el acontecimiento del siglo con la primera conversación telefónica transcontinental. Una distancia tan grande solo se pudo abarcar con la inserción de micrófonos de carbón en los teléfonos. Los micrófonos de carbón se utilizaron durante mucho tiempo. Su mayor ventaja era su alto rendimiento. Su principio, las ondas sonoras hacen oscilar la membrana del micrófono. Señor Watson, venga, le necesito. Un electrodo situado en la parte inferior de la membrana ejerce presión sobre un panel de antracita. Según la oscilación, la presión es mayor o menor. Según estos factores, la resistencia eléctrica será mayor o menor, la corriente sufrirá variaciones y, para contrarrestar, transmitirá ondas. Los receptores telefónicos se fabricaron mucho tiempo según el principio electromagnético. La corriente variable entrante atravesaba unas bobinas envueltas en imanes permanentes. Según la intensidad de la corriente, el imán ejercía más o menos fuerza y hacía oscilar una membrana metálica. El movimiento de la membrana se trasladaba en el aire, con lo que el sonido era audible en la distancia. Señor Watson, venga, le necesito.
principios del siglo XX. Los empleados de las centrales telefónicas no dan abasto con las manos. Antiguamente, los trabajos físicos los realizaban principalmente hombres jóvenes. Pero pocos años después, varias empresas de telefonía y administraciones de correos contrataron a mujeres. Pensaron que la asistencia femenina calmaría a los clientes alterados por las largas esperas al teléfono. Si la táctica funcionó, no se sabe. Pero muchas empresas de telefonía no tardaron en realizar la intermediación de forma automática. Con ello, surgió también el disco de marcación, un sistema telefónico muy novedoso para los clientes. En la actualidad todo ha cambiado. Hoy son máquinas las que nos ponen en contacto con las líneas telefónicas. Los telefaxes leen fragmentos de texto y los convierten en datos informáticos. El receptor se conecta automáticamente. Hoy en día, ya nadie se sorprende al hablar por teléfono con alguien que está al otro lado del Atlántico. Pero hace algunos años no era una cosa habitual. El primer cable telefónico a través del Atlántico se instaló en 1956. Un proyecto enorme. Cubrió la distancia entre Gran Bretaña y Canadá, 3.619 kilómetros. El enorme cable de cobre permitía con su repetidor la transmisión simultánea de 36 conversaciones. Antes de la instalación del cable en el océano, los radioenlaces mantenían el tráfico telefónico intercontinental. Hallo, Papa. Nein, Frau Nerser, hier ist Karl Hollmann. Wer? Herr Hollmann? Ja. El primer enlace radioeléctrico se creó en 1920. En aquel momento, la comunicación internacional era un circuito de espera. Solo se podía mantener una conversación por canal radioeléctrico. Con lo que los avances empezaron a pedirse a gritos. Etwas lauter, bitte. En la actualidad, las señales radioeléctricas siguen comunicando gran parte del mundo. Pero los satélites de telecomunicaciones en órbita permiten miles de conversaciones simultáneas. La demanda de comunicación a nivel mundial no conoce fronteras. Pero el espacio para el estacionamiento de satélites es limitado. En las profundidades de la Tierra aún hay sitio de sobra. Esto es un cable fibra óptico en movimiento. Una fibra óptica con una capacidad enorme. Este cable transmite hasta 30.000 conversaciones telefónicas simultáneas. Y no solo eso. La fibra óptica permite transmitir, a través de la misma conexión, lenguaje, texto, datos informáticos e incluso imágenes en movimiento. Fibra óptica, satélites, teléfonos móviles. En la actualidad, casi nadie puede prescindir del teléfono. Para unos es imprescindible en el trabajo. Para otros, ideal en su vida privada. Y para otros, sencillamente una carga. Desde la época de Bell, las conversaciones telefónicas no han cesado. En la red de telefonía estadounidense solo se ha producido un minuto de silencio absoluto. Señor Watson, venga, le necesito. Fue el 6 de agosto de 1922, en memoria de Alexander Graham Bell, que murió 2 días antes de cumplir 75 años. Grandes genios e inventos de la humanidad. La bombilla de Thomas Edison.
Convertir la noche en día. Con el descubrimiento de la luz eléctrica en el siglo XIX, el sueño se hizo realidad. Uno de los grandes inventores de América hizo más que ningún otro por conseguirlo. En su época, Alva Edison tuvo la visión de la electrificación de nuestro planeta. A él le debemos la primera central eléctrica de la Tierra y la primera bombilla apta para el mercado. Edison alcanzó el éxito tras años de trabajo cuando consiguió que su primera bombilla luciera durante casi 2 días y 2 noches. Algún tiempo antes había abierto en Menlo Park, a las afueras de Nueva York, una fábrica de inventos única. Entre otras muchas cosas, él y su ayudante inventaron allí el fonógrafo, un precursor del tocadiscos. Más tarde, Edison abordó su proyecto más ambicioso. Quería sustituir el alumbrado de gas por luz eléctrica. Primero, buscó un material para el filamento de la bombilla, pero sabía que la bombilla era solo el primer paso. Sin una red eléctrica general, no podría competir seriamente con el extendido suministro de gas. Pall Mall, la sofisticada calle de Londres en 1807, cuando se encendió por primera vez el alumbrado de gas. Había casi 50.000 lámparas de gas por todo Londres. La red de distribución llegaba a tiendas y viviendas privadas. Inglaterra fue la pionera. Después se unieron otros países. A principios del siglo XIX, las lámparas de gas se extendieron a todo el mundo sin competidores, hasta que llegó la luz eléctrica de arco. Una descarga entre 2 barras de carbón, sometidas a una corriente, se hace visible en forma de arco eléctrico. Por su enorme rendimiento lumínico, en muchas calles y plazas se pusieron lámparas de arco eléctrico en lugar del alumbrado de gas, como aquí, en Berlín. Sin embargo, para las viviendas su luz era muy clara y poco económica. Heinrich Goebel había creado una fuente de luz para interiores, pero nadie lo sabía. El alemán vivía en Nueva York y era relojero. En 1854 fabricó la primera bombilla de luz eléctrica del mundo. El filamento de bambú que introdujo en su interior lo sacó de su bastón. Goebel no solicitó la patente de su invento, lo que lamentó amargamente un cuarto de siglo después cuando supo del trabajo de Edison en Menlo Park. Al empezar, Edison no sabía lo del filamento de bambú de Goebel. Acababa de fundar, con un capital social de $300.000, la Edison Electric Light Company. Su laboratorio funcionaba a pleno rendimiento. Contrató a 40 empleados para que trabajaran en bombillas y generadores. Edison solía intentar relajarse tocando el órgano. Le agobiaba la presión del tiempo. Había declarado a la prensa que pronto llevaría la luz eléctrica a todos los hogares. Se precipitó al hacerlo, pues la investigación básica aún estaba en pañales. Hasta entonces nunca se había conseguido crear un vacío suficiente en el matraz de la bombilla. A veces, los empleados de Menlo Park no salían del laboratorio en días. Pero el más incansable era el propio Edison. Confiaba en su enorme don para la técnica y había invertido todo su dinero en su propósito de ofrecer al mundo la luz eléctrica. Edison y su mejor trabajador, el físico Francis Upton, seguían intentando avanzar en su búsqueda del vacío máximo. Con una bomba de mercurio, Upton consiguió reducir la presión del matraz a 1/millonésima parte de una atmósfera. Well, did you get the air out with a pump? Perfect. A Edison y a Upton les preocupaba ahora el tiempo de duración de la bombilla. Aún no habían encontrado el material adecuado para el filamento. Okay. Con cada intento, una nueva esperanza. Y una nueva decepción. Experimentó con cientos de filamentos de metales como el platino y el iridio,
Edison siguió investigando impasible y decidió probar suerte con fibras carbonizadas. Se encargó de que le llegaran hasta 6.000 tipos de fibras naturales de todos los puntos del mundo y probó sistemáticamente si eran aptas como filamento de la bombilla. Mientras tanto, Upton iba teniendo sus encontronazos con la electricidad. Las noches en Menlo Park se hacían cada vez más largas. Upton no quería dejar en la estacada a su jefe. El momento de rendirse ya había pasado. Edison no dudó nunca que el momento del éxito llegaría tarde o temprano. Y llegó. Después de casi 2.000 intentos, la noche del 21 al 22 de octubre de 1879. Con algodón carbonizado como filamento, la bombilla de Edison se iluminó durante más de 40 horas sin interrupción. La era de la luz eléctrica había comenzado. Esas 40 horas cambiaron el mundo. Edison, el mago de Menlo Park, se hizo mundialmente famoso. Quería demostrar que su invento también funcionaba a gran escala. En mayo de 1880, dotó al barco de vapor Columbia de una instalación completa de luz eléctrica. Para sustituir completamente el alumbrado de gas, Edison creó un sistema completo de suministro eléctrico. Todos los elementos encajaban entre ellos: el generador, el cable, el enchufe y la lámpara en sí. Crear una central eléctrica era ahora su principal objetivo, y luchó mucho por conseguirlo. En 1882 construyó por fin la primera central eléctrica del mundo en Pearl Street, Nueva York. Cada uno de los generadores de vapor, llamados jumbos, pesaba 27 toneladas y generaba una corriente de 110 voltios, la misma que se utiliza en la actualidad en muchos países. La central de Nueva York suministraba corriente a casi 5.000 bombillas. Edison había conseguido un logro pionero. Solo necesitó 3 años para aplicar a la vida real su principio de la bombilla de incandescencia. Lo complicado era que el filamento tenía que encenderse lo máximo posible, pero sin llegar a prender en ningún caso. El filamento es un conductor eléctrico. Cuando fluye la corriente, los electrones chocan con los átomos al pasar, y de ese choque se desprende parte de su energía. Como consecuencia, la agitación de los átomos es cada vez mayor y el filamento conductor se enciende. Como a mayores temperaturas el filamento de carbono va aumentando su conductividad y con ella aumenta también la intensidad de la corriente, Edison tuvo que limitar la fuente de energía eléctrica. Si no, el filamento se fundiría. Al principio, los filamentos de Edison tendían a pulverizarse y en el matraz se formaba carbonilla. Para resolverlo, más tarde se recubrieron los filamentos de metal, con lo que se podía dejar de limitar la corriente eléctrica. La bombilla de incandescencia se convirtió enseguida en un artículo codiciado y producido en masa por todo el mundo. Su duración y su eficacia lumínica aumentaron enormemente con los filamentos metálicos de wolframio, con una temperatura de fusión de 3.000 grados. Una eficacia aún mayor permitió en los años siguientes una nueva forma de filamento, la espiral. Más tarde, se sustituiría por otra forma derivada de ella, la espiral doble. En 1887, Edison abrió una nueva fábrica en West Orange, Nueva Jersey.
Hasta los años 90 del siglo XIX, su nuevo consorcio, la Edison General Electric Company, tuvo el monopolio de la producción de bombillas. Con la bombilla, Thomas Alva Edison se convirtió en un gran empresario, al tiempo que sentaba las bases para un proyecto gigantesco, la electrificación de la Tierra. Se levantaron redes eléctricas en todo el mundo. Y junto a las bombillas, surgieron cada vez más aparatos eléctricos para uso doméstico. La gente se acostumbró enseguida a las comodidades de la era de la electricidad. Las Vegas de noche. Hoy en día sabemos que la bendición de la electricidad tiene su precio. El uso irresponsable de energía eléctrica es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Casi todos los tipos de producción de energía son perjudiciales para el medio ambiente o conllevan algún riesgo. Ahorrar energía, una obligación de futuro, pues la energía eléctrica es necesaria para mantener más cosas aparte de nuestras costumbres. La electricidad es un motor para la técnica y la cultura. Las empresas utilizan reclamos de luz coloristas como carta de presentación. Estilizados cuerpos luminosos de diseño decoran algunas casas como carísimas muestras de determinados gustos. Una diversidad de luces con historia. En los años 60 surgieron las luces halógenas para los vehículos. Debido a su enorme eficacia luminosa y su larga duración, en la actualidad se utilizan con fines muy diversos. Los tubos fluorescentes se crearon a principios del siglo XX y se remontan al principio de la descarga eléctrica. Duran más que las bombillas y aprovechan mejor la energía. Antes, los tubos fluorescentes solo emitían una luz sobria y fría, por lo que se usaban sobre todo en sitios públicos y oficinas. Desde entonces, han surgido tubos de diversas formas y luces más cálidas. Del tubo fluorescente original surgió la bombilla de bajo consumo. Puede tener una duración de varios años y utiliza mucha menos energía que cualquier bombilla anterior. Un paso en el sentido adecuado. Pero la bombilla de bajo consumo aún no ha conseguido desplazar a la antigua bombilla de Edison. En 1929 se celebró el 50 aniversario de la bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison. Con ese motivo, el rey de los inventores volvió a visitar sus fábricas. 2 años más tarde, falleció. Grandes genios e inventos de la humanidad. Guglielmo Marconi y la radiotelegrafía. Hasta los tiempos de Marconi, a finales del siglo XIX, esto es todo lo que solía quedar en el mar después de un naufragio. En el espacio había calma absoluta. Se habría intervenido mucho más rápido con la ayuda del cable, pero en el fondo del mar no había posibilidad de contacto con las redes telegráficas.
Las palabras y las cifras se envían como señales Morse. Cada letra se forma mediante la combinación de impulsos eléctricos cortos y largos. En aquella época era un sistema de mensajería habitual. Pero al cabo de pocos años surgió el primer competidor del cable en el espacio. Bolonia presumía del hallazgo de la electricidad, muy favorable para el inventor Guglielmo Marconi, el hijo más famoso de la antigua ciudad universitaria. En la actualidad, los radiotelegrafistas italianos se siguen llamando marconisti. La electricidad le fascinó enseguida. Aprendió de investigadores destacados los conocimientos para sus futuros descubrimientos. No habría podido hacerlo con una educación regular. Su madre, irlandesa, crió a sus hijos en el bilingüismo y les dio una extensa formación. Hasta en la música, Guglielmo tocaba el piano. Pero cuando un día de vacaciones a los 20 años leyó un artículo sobre las pruebas del físico alemán Heinrich Hertz, se marcó un objetivo profesional claro: transmitir mensajes mediante ondas electromagnéticas. Entre dos extremos de alambre salta una chispa. Esta emite ondas electromagnéticas. Por ello, en el receptor se produce una segunda chispa. Las ondas se propagan en forma circular como ondas luminosas. Estas son las bases que sentó Heinrich Hertz. En la misma época, el ruso Alexander Popov experimentó con la electricidad atmosférica y creó la antena de varilla para su detector de tormentas. El francés Édouard Branly creó su cohesor, el primer receptor. Ante las ondas de radio, las limaduras metálicas contenidas en un tubo se volvían conductoras y cerraban el circuito del receptor. Marconi instaló en él un dispositivo que volvía a mezclar las limaduras para que pudieran reaccionar a nuevos impulsos. Firme en su objetivo, se encerró a trabajar en la planta superior de la casa de sus padres. Su padre pensaba que todo aquello eran fantasías y una pérdida de tiempo, pero su madre creía en él y le llevaba la comida a su laboratorio. Tras 2 años, consiguió hacer sonar un timbre a 9 metros de distancia y transmitir señales Morse con una antena de chapa cuadrada. Pronto la convirtió en una antena de alambre, que instaló en el jardín para poder abarcar distancias mayores con ondas mayores. Inventó la toma de tierra. De un golpe, el alcance aumentó cientos de metros. Era el momento de intentar por primera vez enviar las señales más allá de su visibilidad. Su hermano llevó su fusil con él. Un disparo era la señal acordada para el éxito. Un ayudante llevaba el aparato receptor. Se alejaron 2,5 kilómetros. Sobre la mesa, todos los aparatos requeridos: un teclado Morse, esferas de Hertz, un inductor de tensión y una batería. Marconi fue el primero en utilizar la misma antena para el emisor y el receptor. Con el teclado Morse envió 3 señales cortas que produjeron 3 pequeñas chispas que, a su vez, produjeron las ondas. ¡Increíble! ¡Funciona! ¡Mamma mía! ¡Guillermo! Todo un éxito. Sus señales atravesaban bosques, paredes, niebla, noche, mares y montañas. Invisibles, misteriosas. Desde entonces, sus pruebas pudieron explicar un fenómeno que se escapaba a los sentidos del hombre. La energía agitaba los electrones en la antena y ellos producían las ondas de emisión. Italia no mostró ningún interés. Fue Inglaterra la que se lanzó a aprovechar las grandes posibilidades del descubrimiento para sus flotas. Ni siquiera los escépticos ingenieros pudieron encontrar el truco. Con antenas sujetas con cometas, Marconi superó casi 15 kilómetros de agua y transmitió el primer radiotelegrama.
El rey de Italia, interesado en él de repente, se empeñó en ver al rey de las ondas de 24 años. Después de su visita, sus aparatos se empezaron a instalar en los buques de guerra italianos. El espectro de frecuencias del emisor y el receptor seguía siendo muy amplio, pero permitía solicitar ayuda. Se amontonaban los informes que aseguraban que los barcos eran más seguros con el telégrafo de Marconi. Ahí es donde surgió el problema más grave: filtrar un mensaje concreto a través de la lluvia de ondas. Con constantes mejoras en el aparato receptor, que posibilitaron un ajuste de la frecuencia más preciso, el emisor y el receptor pudieron trabajar de una forma más fiable. Marconi alquilaba el aparato y además el telegrafista, una nueva profesión. La única condición era que solo estaba permitido intercambiar señales entre sus estaciones, un monopolio. Tenía un total de 800 patentes de telegrafía. La primera búsqueda por radio de la historia sirvió para detener al Dr. Crippen, un asesino, cuando escapaba a América en barco. En el hundimiento del Titanic, 700 pasajeros consiguieron sobrevivir gracias al SOS del telegrafista. Después de aquello, el mundo acordó adoptar frecuencias comunes. En esta caricatura, Marconi le entrega las pobres almas al dios del mar. 11 años antes, Marconi había preparado en silencio su intento de atravesar el Atlántico y construyó en secreto la mayor estación de todos los tiempos en el pueblo irlandés de Poldhu. Tardó un año. Las tormentas de invierno destrozaron las antenas. Pero después informó de que a las 12:30 horas recibió débiles señales desde unos 3.500 kilómetros al otro lado del Atlántico. Alle 12:30, ecco giungere al mio orecchio debolmente i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda dell'oceano. En sus apuntes solo se veían frecuencias y casi ilegibles las horas de recepción. Sobrios apuntes de un fabuloso éxito que cuestionaba a los científicos que habían afirmado que las ondas solo podían avanzar en el espacio en línea recta. Las ondas largas se propagan a una distancia de entre 1 y 10 kilómetros entre la ionosfera y la Tierra. Por la conductividad de la Tierra, se expanden a lo largo de su superficie siguiendo su curvatura. Unos años antes, un espía observa las pruebas de Marconi en Inglaterra. El físico alemán Slaby, a la derecha en el dibujo. Él mismo había experimentado con las ondas de radio, al igual que el profesor Karl Braun, que creó un nuevo sistema de emisión. En 1909, Braun recibió junto a Marconi el premio Nobel. Es el turno del hombre de la foto, el emperador Guillermo II de Alemania, que exigió la unión y el esfuerzo nacional para acabar con el monopolio de Marconi. De ahí nació la empresa Telefunken. Su creación fue todo un éxito. Los alemanes demandaron libertad en todas las frecuencias y la consiguieron en las conferencias internacionales. La estación alemana de Nauen se convirtió en poco tiempo en la mayor del mundo. En los años 30 sus instalaciones ya eran aptas para las emisiones de radio. Para ello, era necesario realizar complicadas modulaciones de voz y música en las ondas emisoras y portadoras. Lo que permitió hacerlo fue la invención del diodo y poco después del tríodo, niveles básicos del transistor. El primero se lo debemos al profesor inglés Fleming y partió de la bombilla. Por su mala audición, Fleming quiso hacer visibles las señales electromagnéticas. Para ello, se basó en el principio de la amplificación de corriente y la demodulación. Marconi introdujo enseguida los diodos o tubos de vacío. Fue uno de los fundadores de la BBC. Un fragmento de la primera emisión con la soprano Nelly Melba. En la inauguración de la Radio Vaticano, el Papa le preguntó cómo funcionaba todo aquello, a lo que él respondió: usted es quien mejor debería saberlo. Está más cerca de Dios. Yo no lo sé. Con la ayuda de Dios, que ha puesto a disposición del hombre esas misteriosas fuerzas,
He podido construir una emisora que transmita la voz del Santo Padre a todo el mundo. Che procurerà ai fedeli di tutto il mondo la consolazione di udire la voce del Santo Padre. Su yate Electra se convirtió años después en su lugar de residencia preferido. Lo transformó en un laboratorio flotante. Investigó incesantemente los haces del radar y sobre todo las ondas cortas y su alcance inexplicablemente elevado. No podía saber que por un lado se expandían hacia la Tierra y por otro, aunque simultáneamente, iban al espacio y se reflejaban en parte en la ionosfera. Esta capa con carga eléctrica entre 100 y 400 kilómetros sobre la Tierra vuelve a propagar las ondas a una distancia de entre 10 y 100 kilómetros. Entre la Tierra y las ondas indirectas hay una zona de recepción muerta. En condiciones especiales, las ondas cortas relucirán incluso en el interior de la ionosfera. Sin mucha potencia de radiación, podría darse el caso ideal de que se reflejaran en todo el planeta. Dando 7 vueltas por segundo, se extenderían a la velocidad de la luz y en todas las direcciones. Así se hizo posible su visión de una red universal de estaciones de radio. Marconi encarnó el ideal de investigador, que tiene por objetivo el dominio de la naturaleza, aunque controlando el progreso de la humanidad. No tenía pretensiones políticas, solo buscaba un uso práctico. Esa fue su mayor fuerza y su mayor debilidad. Cuando murió, todas las emisoras de radio del mundo permanecieron en silencio durante 2 minutos. El espacio vivió un momento de silencio tan largo como los anteriores a Marconi. 10 años después nació el transistor, el precursor de la electrónica moderna. Desde hace mucho tiempo, el procedimiento físico de la chispa se ha perdido en el espacio. Podemos contactar con cualquier barco de cualquier rincón del mundo vía satélite. La predicción meteorológica, el teléfono, la televisión, la radio, el telefax, son servicios públicos o privados, todos de la misma época. Las ondas extremadamente cortas de los radares se mueven en campos inferiores a 1 centímetro y reflejan también todo objeto metálico que se pueden calcular con exactitud su distancia y dirección. Así, se evitan colisiones incluso de noche o con niebla. Las ondas medias y largas se van reemplazando lentamente. Las ondas ultracortas las han ido sustituyendo sobre todo en las emisiones de música. Las ondas cortas se limitan a las emisiones de radioaficionados. La red de comunicación mundial ha permitido un pensamiento globalizado. Es la base del comercio internacional, la bolsa, las relaciones. Pero el tráfico de información no es siempre positivo. El contenido de las noticias a menudo es falso y engañoso. Hunde a mucha gente, igual que las tormentas hundían antiguamente los barcos. Nuestro futuro está en los satélites y las radiotransmisiones. Microondas dirigidas por antenas parabólicas. El cable del espacio.